Vamos a detenernos ahora en la situación de Venezuela, particularmente en atención a los derechos humanos en ese país. Ha visitado la ciudad de Caracas en estas últimas horas Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Estuvo reunido con Nicolás Maduro. Una visita que repercute, por ejemplo, en la actividad y el monitoreo que hacen distintas organizaciones, tal el caso de UOLA, institución promotora de la defensa de los derechos humanos en el continente. Vamos a contactar con la directora del programa para Venezuela de esta organización, la licenciada Laura Dib, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Dib, buenas tardes, el placer de saludarla, de recibirla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han analizado esta visita del fiscal general de la Corte Penal Internacional a Caracas? Bueno, creo que hay varias cosas que hay que mencionar sobre esta visita. En primer lugar, que es importante que se mantenga la investigación que en este momento está en la etapa de cuestiones preliminares o investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional, en la medida en que esta es una vía para el acceso a la justicia de las víctimas o potenciales víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014. Lo segundo que hay que mencionar es que llama la atención y ha sido, digamos, recibido con preocupación por parte de las organizaciones que se encuentran en Venezuela, la opacidad con la que se ha llevado a cabo la visita, en la medida en que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Colombia, que con días de antelación se tuvo conocimiento de que tendría lugar la visita, en el caso de Venezuela no fue sino ya cuando el fiscal se encontraba aquí en Colombia, tan solo un día antes del viaje, pues que se supo que el fiscal iba a recibir o iba, perdón, a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Se reunió también con el fiscal Tarek William Saab y con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. Una cosa que es importante para las organizaciones es que en el marco de este tipo de visitas haya reuniones también con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Eso fue algo que no ocurrió en este momento y que adicionalmente no hubo pronunciamientos ni por parte de la Fiscalía ni por parte del gobierno de Nicolás Maduro posterior a esa visita. ¿Cree que esto ha sido exigencia del gobierno venezolano, pero más aún ha accedido a ello el fiscal de la Corte Penal Internacional para poder concretar esta visita? Creo que eso es un poco de lucubrar sobre algo de lo cual no tenemos información. Creo que es importante ser prudentes porque para las propias víctimas es muy importante que se mantenga esta investigación y el fiscal, digamos que tiene dentro de sus potestades, por supuesto, y en virtud del principio de complementariedad, la potestad de reunirse con miembros del Estado de Venezuela. Lo que exigen un poco las organizaciones que se encuentran en Venezuela y que en el caso de Huela como organización internacional también nos resulta importante es que haya transparencia y que finalmente puedan haber también reuniones con las potenciales víctimas. Creo que el contenido muy probablemente de esa reunión tuvo que ver con las acciones que tiene que tomar el Estado para el cumplimiento del memorando de entendimiento que se firmó entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano en noviembre del año 2021. Una de las cosas que se espera es que se establezca una oficina de la Fiscalía en Venezuela y eso a la fecha no ha ocurrido. ¿Cómo están monitoreando los avances de la investigación? ¿Creen que se ha enlentecido en las últimas semanas o que avanza al ritmo que es propio de este tipo de indagatorias que lleva adelante la Corte Penal? Los tiempos de la Corte Penal Internacional son lentos y creo que es importante también ser muy claros en ese sentido para no generar falsas expectativas a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, el retraso que se ha presentado es producto de una incidencia que se abrió como consecuencia de una solicitud que hizo el gobierno venezolano. El gobierno venezolano, alegando que había realizado investigaciones, solicitó, con base en el artículo 18 del Estatuto de Roma, que se abriera este incidente, diciendo pues, que no habría principio de complementariedad porque Venezuela estaba investigando efectivamente estas violaciones. Luego, el fiscal Karim Khan
haciendo un análisis pues, de la información que había presentado el gobierno venezolano, consideró que no había elementos para, digamos, para cesar esa investigación y que por el contrario seguía presente el principio de complementariedad con base en el derecho penal internacional y ahora le corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional adoptar una decisión sobre la continuidad o no de la investigación. Entonces, ese retraso que se ha dado en los últimos meses ha sido producto de una solicitud hecha por el propio gobierno venezolano. ¿Cómo interpretan que al menos Nicolás Maduro no se haya negado a recibir a Karim Khan, sobre todo después de lo que habían sido duras críticas vertidas por el Ejecutivo venezolano? Creo que es positivo, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro y el Estado venezolano, más allá del gobierno, tiene una obligación con base en el Estatuto de Roma. Venezuela es parte del Estatuto de Roma y por tanto tiene ¿no? la obligación de recibirlo. En todo caso, creemos desde Bola que son distintos los escenarios en los que hay que seguir trabajando y tratando de que el gobierno de Nicolás Maduro vuelva ¿no? a la senda de la democracia. Entonces, hay que trabajar en materia de investigación y lo que en inglés se denomina accountability, ¿no? En el derecho internacional. También hay que tratar de seguir intentando que Maduro vuelva a las negociaciones de México. Hay que seguir trabajando por la senda electoral. Es decir, son diversos los escenarios en los que hay que seguir trabajando, pero hasta que no haya una transición democrática y una solución pacífica a la situación de Venezuela, definitivamente las violaciones de derechos humanos en ese país van a continuar. Quiero consultarle también en materia de derechos humanos por lo que se ha dado en el último tiempo, en materia de migración, particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el estado de situación actual de esos miles de ciudadanos que se han acumulado en ese límite binacional? A ver, lo primero que hay que mencionar es que hay un éxodo de 7.2 millones de personas venezolanas fuera del territorio, que representa aproximadamente el 26% de la población del país. Eso es producto de una violación masiva de derechos humanos y, por supuesto, de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Colombia ha absorbido aproximadamente el 35% de esa población. Y aquí es importante mencionar también una cosa, y es que Colombia, los últimos datos oficiales de Colombia son de febrero del 2022. Colombia había publicado, las autoridades migratorias habían publicado un informe con corte a octubre del año 2022 y con el ingreso de la nueva administración ese informe se bajó de la página web y en este momento solamente están disponibles los datos de febrero del 2022, lo cual hace muy difícil también tener una verdadera perspectiva, un análisis pues más profundo de cómo han cambiado o han variado esas cifras y los perfiles de las personas que están emigrando. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que estuve en la frontera los días 29 y 30 de mayo y realmente de esa visita lo que pude obtener es que la gente sigue emigrando y sobre todo las necesidades humanitarias de la población se mantienen. La gente migra porque no tiene acceso a salud, en el caso de las mujeres porque no hay acceso a la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la gente migra porque hay alimentos en Venezuela, a diferencia de otros años en los que había escasez, ya no hay tanta escasez, pero la gente no puede pagarlos, los alimentos y los bienes básicos, ¿no? Entonces creo que la situación allí se mantiene y por eso volví a mi punto de que hasta que no haya una transición democrática en el país, pues esas violaciones de derechos humanos van a continuar. Laura Dib, directora del programa para Venezuela de WOLA, organización promotora de los derechos humanos en las Américas, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que pase bien. Gracias. Muy amable.